Está con nosotros el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias. Díganos, ¿qué va a pasar ahora, senador? La discusión que habrá en la Comisión de Puntos Constitucionales con estas reformas que se propusieron el día de ayer. Bueno, seguramente se aprobará en la Comisión de Puntos Constitucionales. La verdad es que se ha generado una polémica, yo digo que injustificada, porque en esencia lo que se trata es de poner en la Constitución lo que ya dice la Ley de Amparo. ¿Qué dice la Ley de Amparo? En su artículo 61, fracción primera, que es improcedente el amparo en cuanto a reformas constitucionales. O sea, así como en esta nota que acabas de dar de que no hay ninguna autoridad que pueda detener un proceso electoral, es que es absurdo eso que se plantea. Imagínate que cualquier oscuro juez, y parece que hay varios oscuros jueces en la patria, pudieran detener un proceso electoral o pudieran decir que la Constitución no está en vigor porque a ellos no les parece que pueda entrar en vigor. En realidad, toda la discusión tiene que ver con la negativa del Poder Judicial a democratizarse y a que el pueblo, por el voto universal, secreto y directo, decida a las personas juzgadoras. Ese es el corazón de todo el debate. Todo lo demás que se diga son florituras. En realidad es desde un inicio esta discusión que hoy ya es ley vigente en el país, ya es mandato constitucional de que el primer domingo de junio se elijan a las personas juzgadoras. Se ha abierto un falso debate sobre que vamos a violar derechos humanos, que quién va a salvar a la población si tomamos decisiones contrarias. Pues si todos los gobiernos neoliberales tomaron decisiones contrarias a la población, al patrimonio nacional, al marco constitucional, y la propia Corte dijo que nada podía hacer porque efectivamente nadie tiene atribuciones para determinar si un cambio constitucional es constitucional, pues eso es un absurdo. Y si es muy claro el artículo 135 constitucional que corresponde al Senado y a la Cámara de Diputados por 2/3, mayoría calificada, más la mitad más uno de los congresos estatales, mínimo 17, decidir cualquier reforma al marco constitucional. En cambio, no hay ningún artículo en la Constitución que diga que el Poder Judicial puede revisar una reforma constitucional. El Poder Judicial no está por encima del Ejecutivo y del Legislativo, y mucho menos está por encima del soberano. Pero además, mira, Carlos, han estado violando, creo que es el artículo 51 de la propia Ley de Amparo, que dice que ninguna persona juzgadora puede emitir sentencias donde tenga interés personal. La jueza, que es la heroína ahorita de muchos medios de comunicación, la jueza Juárez, de Veracruz, ella ha estado protestando contra, en su momento, lo que fue la reforma del Poder Judicial. Ya eso es ley vigente en este momento. Entonces ella tendría que recusarse, es el término jurídico, excusarse de participar en cualquier asunto donde está defendiendo sus privilegios, sus derechos y sus intereses, pero con una desvergüenza inaudita. Yo no sé dónde estudiaron derecho y dónde estudiaron ética estas personas juzgadoras que sueltan sentencias como son mucho más serios los que venden títulos falsos en Santo Domingo que estas personas juzgadoras. Es verdaderamente infame lo que están haciendo, pero el proceso sigue avanzando. La convocatoria se emitió, el Tribunal Electoral le dirá, como han informado hace un momento, que el INE está obligado a seguir con la organización, el desarrollo, la realización de la elección de las personas juzgadoras, la mitad, por cierto, el primer domingo de junio de 2025, y vamos a seguir con tensiones y en el camino van a seguir saliendo resoluciones sin ningún sustento legal, pues hasta senador, que se haga la elección. A las personas que dicen que al proceder de esta forma ayer es que sí están validando que se puedan actualmente controvertir las impugnaciones de inconstitucionalidad a la reforma, pues por ejemplo, que se aprobó. Pues no, porque nos tendrían que decir, alguien me preguntaba, ¿y es retroactiva esta ley? Pues es insustancial, porque no estamos conculcando, esto es, no le estamos quitando ningún derecho que el Poder Judicial tenga en materia constitucional. Ellos, inclusive con la reforma que hicimos, que ya es ley vigente, mantienen el control constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier ley secundaria, ellos pueden decidir si esa ley que se emitió
está dentro del marco constitucional, si no lo violenta. Y si fuese el caso que desde su opinión lo contraviene, pueden echar atrás inclusive una ley entera. Pero en cuanto a modificaciones al marco constitucional, no tiene ninguna atribución. Yo sigo retando a cualquier jurista que sostenga lo contrario a que me remita al artículo de la Constitución que establece eso, y no existe. Ahora, fíjate que si hay un artículo de la Constitución que prevé la posibilidad, como sucedió con los gobiernos neoliberales, que se tomaran decisiones contrarias al marco constitucional. Ellos se fueron sobre el artículo 3º, prácticamente estaban a nada de privatizar la educación pública, se fueron contra el artículo 27, entregando el petróleo y la riqueza del subsuelo al capital extranjero, echaron atrás los derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, y el Estado laico le habían también roto el alma, del 130, y sí hay un artículo que te plantea cómo resolver esas cosas. Es el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice muy claramente que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él mismo. El soberano es el único que puede echar atrás aberraciones en las modificaciones al marco constitucional, nadie más. Ahora, senador, digamos que fueron tanto la prisa y las formas en las que esto ocurrió, porque señalan algunos, es que no quieren ningún obstáculo, quieren que todo quede tal cual ellos lo estipularon en sus reformas y que nadie le ponga un pero, que nadie las pueda incluso pelear fuera de lo que son las urnas. Nadie puede, es lo que estoy diciendo, no me quieres escuchar. Lo que estoy diciendo, nadie puede. El único que puede es el soberano, recuperando su libertad, que no es el caso, porque el pueblo está más libre, consciente y politizado que nunca y nos dio los 2/3. A ver, ¿de qué sirve las elecciones, la discusión política, los partidos políticos, si a la hora que haces un cambio a la Constitución que te comprometiste en campaña, cualquier juez puede echarlo atrás? Pues entonces no hagamos elecciones, entonces que los jueces decidan qué es bueno para la patria y nos ahorramos al poder legislativo. O sea, es ridículo lo que están planteando. No hay ninguna facultad del Poder Judicial para echar atrás una reforma constitucional. No tienen ninguna facultad. Yo te vuelvo a insistir, Carlos, y reto a cualquier jurista a que me diga en qué artículo de la Constitución dice eso. Yo te digo en qué artículo dice lo que te estoy planteando, el 135. Y dice en el 39 que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este, y el Poder Judicial se niega a dimanar del pueblo y de su voto universal, secreto y directo. Ese es todo el tema. Lo demás es irse por las ramas, de que no queremos obstáculos, de que somos una dictadura, de que estamos avasallando. Pues no es así. Quien hacía lo que le daba la gana eran los gobiernos del PRI y el PAN, y nadie dijo nunca nada. Nosotros luchando desde la oposición en condiciones muy adversas y los medios les aplaudían. Hoy que estamos trabajando a favor del pueblo se nos vienen con todo, pero no tienen razón. De lo que se va a cambiar, quitan del primero constitucional donde hablaban lo relativo a la constitucionalidad, digo a la convencionalidad. No se va a cambiar, del artículo primero no se va a cambiar. No se cambia nada, queda igual, tal cual. El artículo 103, ese sí hay cambios, y en el 105. Así es. Así es que en realidad te reitero que lo único que se hace es refrendar lo que ya dice la ley de amparo, y que en realidad redunda en lo que la Constitución establece, pero lo que redunda no hace daño. Es que los jueces, mira, el lunes que empezaron sus disquemañaneras, el Poder Judicial, un juez, que no me acuerdo el nombre, afortunadamente es hombre, no me pueden acusar de invisibilizarlo, dijo que efectivamente el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no procede el amparo contra reformas constitucionales, pero dice el juez, sin embargo, nosotros tenemos facultad de interpretación. Pues sí, pero no pueden interpretar lo contrario a lo que la letra dice. O sea, eso sí ya es el colmo de la aberración jurídica. Yo no sé dónde estudiaron Derecho y dónde estudiaron Ética. No tienen ni una ni otra. Bueno, pues entonces viene la discusión y se aprobará esto la próxima semana.
Pues es probable. Hoy se aprueba en comisiones y queremos que el debate se dé con absoluta transparencia, hombre, no es cierto. Ahora resulta que a la democracia le llaman autoritarismo. Ahora resulta que a las decisiones de la mayoría le llaman autoritarismo. Cuando eran una minoría y decidían en contra de los intereses de la patria, ni quien nos molestara. Ajá. Nosotros no estamos trabajando en contra de los intereses ni del pueblo ni de la patria, entonces no tenemos mayor dificultad en que esto se discuta, se revise. Hoy habrá una discusión ahí en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos y en su momento irá al Pleno. Ajá. Bueno, y finalmente le preguntaría, antes de que se vaya, porque sé que tiene una reunión, ¿en qué quedó lo de la conformación del Comité de Evaluación de Candidatos al Poder Judicial? ¿Han platicado usted y Ricardo Monreal al respecto? Sí, fíjate que ahí hubo, la verdad, una entrega mediática, que no traemos ninguna confrontación ni diferencia. El Poder Legislativo debe hacer un solo comité de evaluación, 5 personas, y tenemos que ponernos de acuerdo en nombres de personas de muy altísimo prestigio, de reconocimiento en el área jurídica, que nos ayuden a la tarea importantísima de recibir todas las solicitudes y procesarlas y mandar los mejores perfiles a la elección. Entonces, sí habíamos, como son 5, pues sí se había hablado de cómo se podría conformar, pero no hay ninguna diferencia. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo de los 5 nombres sin pensar que le toque determinado número a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Estoy convencido de ello, pero ni siquiera nos hemos sentado a revisar nombres. Tampoco tenemos mucho tiempo, lo debemos resolver a finales de este mes, pero creo que habrá 3 mujeres y 2 hombres de altísimo prestigio. 3 mujeres que y 2 garantizarán hombres. Además que no tenemos ningún control sobre el asunto. Ok, 3 mujeres y 2 hombres. Muchas gracias, senador, por esta entrevista. Muy amable. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.